Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2308 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Instituto Privado Mixto Liceo Quesalteco por medio del representante legal Ronnie Estuardo Moscoso Fernández contra el Ministerio de Educación. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promueve la acción constitucional de amparo señaló como acto reclamado la omisión por parte del Ministerio de Educación de la República de Guatemala de resolver dentro del plazo de 30 días la petición planteada el día 26 de enero del año 2016. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 22 de febrero de 2017, consideró: esta Corte, al analizar las actuaciones administrativas que motivan el presente amparo, repara que la solicitud del amparista sí recibió la oportuna respuesta según providencia número 1105-2015 de la Asesoría Jurídica de la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Quetzaltenango, en donde se le explicó, abre cita: en el año 2012 se llevó a cabo la tramitación curricular en la cual se aprobó la implementación de la política Estrategia para una Educación de Calidad para la Niñez y la Juventud Guatemalteca. Partiendo de la misma, se autorizó la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación para ser aplicados en centros educativos que ofrecían la carrera de Magisterio en Educación Primaria. Cierra la cita. Sumado a lo anterior, la respuesta a tal petición fue extensiva con la emisión del oficio número DIGECUR 189-2016, de fecha 5 de abril de 2016, de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación. Por último, en cuanto a la motivación de toda resolución, es menester indicar que lo informado fue de manera clara y sencilla, dando respuesta a lo solicitado e indicando al actor el porqué de la eliminación de la carrera de Magisterio de Educación Primaria. De tal manera se ha de tener presente que la organización administrativa del Ministerio de Educación se ha organizado mediante la creación de distintas dependencias, alcanzando la descentralización de sus actividades, dotándoles de atribuciones y facultades para dar respuesta a las inquietudes que dentro del Sistema Nacional de Educación formulen los interesados en esa materia. En ese sentido, al no existir agravio alguno que pueda ser reparado y restituido por medio de la tutela constitucional solicitada, el amparo deviene improcedente en vista de las consideraciones anteriormente mencionadas. A pesar de la forma en que se resuelve la presente acción, no se condenen costas a los postulantes por no existir sujeto legitimado para su cobro. Sin embargo, sanciona con multa al abogado patrocinante. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Instituto Privado Mixto Liceo Quetzalteco en contra del Ministerio de Educación. Se revoca el amparo provisional decretado mediante resolución de fecha 5 de octubre de 2016. No se condenen costas al postulante. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinador Alan Amílcar Estrada Morales, que deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo. Su cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición.
Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Instituto Privado Mixto Liceo Quesalteco, por medio del representante legal Ronnie Estuardo Moscoso Fernández, quien actúa con el auxilio del abogado Alan Amílcar Estrada Morales, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Por favor. Señor presidente, muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, licenciada fiscal del Ministerio Público, público presente. Me complace en esta mañana dirigirme a ustedes con el objeto de hacer los planteamientos de hecho y de derecho dentro del presente amparo y la apelación específica generada a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo del instituto con la solicitud del 26 de enero del 2016 era muy sencilla, que se aperturaran los códigos para poder inscribir alumnos en la carrera de magisterio a partir de un acuerdo gubernativo que autorizó al amparista para poder generar, prestar y brindar la carrera de magisterio dentro de la educación guatemalteca. Ese era el objetivo de la petición inicial. El Ministerio de Educación, la Dirección Departamental de Educación en Quetzaltenango recibe la solicitud y dice que no es competente para conocer y lo remite al órgano competente, que es el Ministerio de Educación, quien recibe la solicitud y posteriormente lo traslada a ciertos departamentos. Dentro de ellos está la Dirección de Currículum, DIGECUR, y posteriormente la asesoría jurídica de la Dirección Departamental de Educación. En la sentencia de amparo ustedes podrán observar que la Corte Suprema de Justicia hace ver que el instituto recibió una respuesta de parte de la asesoría jurídica, así como DIGECUR, sin embargo no hay una respuesta de parte del Ministerio de Educación. Es puntual la petición que se plantea ante la Corte de Constitucionalidad por la perspectiva de que entiende el amparista que la Corte Suprema de Justicia no entendió la petición. No entendió la petición porque en ninguna parte de la sentencia de amparo hace ver el artículo 3 de la ley de amparo, de la ley de lo contencioso administrativo. Cuando vemos el artículo 28 de la Constitución, dice que las personas tienen derecho a solicitar sus peticiones y que la autoridad administrativa está obligada a resolver. Y cuando vemos la ley de lo contencioso administrativo, el artículo 3 nos dice qué es una resolución en materia administrativa. Y para ello, el artículo 3 puntualiza diciendo que debe incluir normas legales sobre las cuales se sostiene el planteamiento de la resolución. Y finaliza el artículo 3 mencionando que un dictamen de asesoría jurídica jamás puede ser tomado como una resolución. Y en toda la sentencia del amparo ustedes podrán observar que en ningún momento la Corte Suprema de Justicia señala ese artículo como fundamento de derecho. Ni siquiera lo hacen en su argumentación de derecho, mucho menos en la argumentación de hecho. Y bajo esta premisa, entiende el amparista que la Corte Suprema de Justicia no supo ubicar cuál era la petición en concreto. Y reitero nuevamente, la petición en concreto era que se aperturaran ciertos códigos en la carrera del magisterio. Esta honorable Corte, en dos fallos, tanto en el expediente 5237 del año 2013 y más recientemente en el expediente 3100-2014, ha demeritado un fundamento que utilizaron en la asesoría jurídica denominado estrategia, la cual estrategia para una educación de calidad para la niñez y juventud guatemalteca. Esta estrategia no tiene ningún fundamento legal, contraviene normas constitucionales y específicamente su aplicación demerita la pirámide kelseniana en cuanto a la ubicación de las normas, tanto legislativas, gubernativas como ministeriales. ¿Por qué? Porque esta norma o esto que el Ministerio de Educación ideó en el año 2012 como estrategia para una educación reviste de una nulidad absoluta por el hecho de no tener carácter general. Y eso la honorable Corte lo ha hecho ver en estos dos fallos que acabo de mencionar, puntualmente en el caso Nevaj, que es el último fallo que acabo de citar, donde la honorable Corte de Constitucionalidad mencionó que esta estrategia carece de autoridad y de potencia sobre el tema legalidad. Bajo esta premisa,
solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad que en la resolución que tenga a bien desarrollar a partir de esta apelación de amparo, se estime inicialmente que el Ministerio de Educación tiene que emitir una resolución. Y esta resolución debe reunir las condiciones establecidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo, específicamente al fundamento de derecho, a la utilización de normas y que sea el ente competente el que tenga que resolver. Ese sería el primer argumento. Pero el segundo punto muy importante es que no utilice como fundamento esta estrategia. ¿Por qué? Porque esta estrategia, como ya reiteré, y la Corte lo ha hecho ver, no reúne las condiciones específicas sobre las cuales una normativa de carácter general debe cumplir, específicamente su publicación en el Diario Oficial. Desde los inicios en la carrera de Derecho se le enseña a todo estudiante a hacer ver la imperatividad de la ley y el principio de seguridad jurídica que reviste el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Circunstancia que no se dio por parte del Ministerio de Educación y contrario a eso ha bloqueado códigos en el Ministerio de Educación, específicamente a institutos como el que representamos en esta mañana, limitando el acceso a la educación a miles de alumnos, miles de personas que han intentado ingresar al tema del magisterio por una mejor educación y principalmente por obtener un empleo más adelante. Y es casual el hecho de que el día de ayer se estuvo celebrando el Día del Maestro y el día de hoy se celebra esta vista. ¿Por qué? Porque el día de hoy la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos la posibilidad de decirle a la Corte Suprema, al Ministerio de Educación, que emita una resolución respaldando ese ideal del magisterio. Y es importante que lo tome en consideración la Corte porque en el fallo Niñas Yanni Bósico versus República Dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado la importancia de la educación para un país y principalmente de la educación en el tema de la niñez. Y el problema es que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Educación, ha obviado esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en virtud del control de convencionalidad debería de ser objeto de un análisis profundo en esta perspectiva que el Ministerio de Educación tiene de mejorar la educación en el país. ¿Y por qué? Porque el principio de progresividad establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los estados deben de mejorar su calidad en brindar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, como es el tema de la educación, pero no restringiéndolo, sino permitiendo mayor acceso a la educación. Y lo que ha hecho con el cierre de estos códigos ha sido restringir el acceso a la educación a miles de estudiantes. Y para ello, más adelante, el amparista hará ver algunas manifestaciones sobre el tema estadístico, pero sí me gustaría mencionar que la Corte Suprema de Justicia, cuando resuelve, no toma en consideración que lo que emite el Ministerio de Educación es única y exclusivamente un dictamen que trata de respaldar como resolución, que se le pide a esta honorable Corte, se le haga ver al Ministerio de Educación que la ley está superior a ellos y en consecuencia debe existir una observancia explícita de la ley, porque caso contrario el Ministerio de Educación estará violentando artículos puntuales, como el 2, el 154 de la Constitución, el 28, el 183 y el 194 de la Constitución. Y un artículo que hizo ver la Corte de Constitucionalidad en el fallo 3100-2014 son los artículos 2 y 4 del decreto 1816 del Congreso de la República. Y este decreto puntualmente dice que toda decisión por parte del Ministerio de Educación o un acuerdo gubernativo debe ser publicado en el Diario Oficial. ¿Cuál fue la estrategia que se utilizó para implementar esta estrategia? Bueno, simplemente fue no publicarlo. Y al no publicarlo, no se pudo acceder a la inconstitucionalidad y por eso el expediente que cité en primer lugar, el expediente 5237, hizo inoperante la inconstitucionalidad que planteara en su momento la Cámara de la Educación en Guatemala. Yo debo de puntualizar entonces que el motivo del presente amparo y principalmente la apelación es solicitarle a la Honorable Corte de Constitucionalidad que a la autoridad impugnada se le fije un plazo para que emita una resolución de acuerdo a derecho, tomando en consideración las argumentaciones planteadas tanto en esta vista como en el recurso de apelación y el amparo correspondiente. Hasta aquí mi intervención, agradezco su atención. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, y
honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Como representante legal y propietario del Instituto Privado Mixto Liceo Quetzalteco, les puedo comentar que la carrera de magisterio está autorizada desde 1962, como bien lo decía el abogado Alan Estrada, por medio de un acuerdo gubernativo que es el 233, de fecha 19 de mayo de 1962. Es un secreto a voces, podríamos decir, que esta carrera ha significado mucho para cada una de las personas que la cursan a lo largo de la vida, porque pues genera un estatus económico y social para las personas que se gradúan como maestros. Además que pues son personas que generan el cambio en su comunidad. La mayoría de estudiantes de nosotros en el Liceo Quetzalteco puntualmente son estudiantes de escasos recursos económicos. El colegio tiene cuotas módicas, que somos el puente entre la educación pública y la privada. Se le está negando el derecho a escoger a los padres de familia la educación que quieren para sus hijos, y ellos creen y buscan la carrera de magisterio porque en ellos genera, como les decía, un estatus, y además la buscan porque es una carrera muy completa, porque pueden trabajar en cualquier ámbito laboral, tiene bastante espacio en la banca, en cooperativas, en municipalidades y en algunos otros ámbitos. Y lejos de hacerle un mal a Guatemala, le hace un bien, porque si un padre de familia es maestro, tiene mejores oportunidades para poder educar a sus hijos. Independientemente de que ejerza o no ejerza, tiene muchas posibilidades de que ese estudiante, de que ese niño, es hijo de ellos, pueda ser un ciudadano de bien y pueda mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos que pues estamos hundidos en un problema bastante fuerte de delincuencia. Hemos tenido la preocupación de que, por ejemplo, en la ciudad de Quetzaltenango funcionan dos institutos normales, el INSO y el IMBO. En el INSO anualmente se inscribían entre 700 y 1000 estudiantes para la carrera de magisterio. Con el cambio que propusieron para cambiarlo a un bachillerato en educación, anualmente se inscriben 150, 200 estudiantes. ¿Qué pasó con el resto de estudiantes que estaban ahí, de las 1000 estudiantes? Pues se pudieron haber dedicado a cualquier otra cosa, pero no al estudio. Quedan en sus manos y les agradecemos mucho por escucharnos, y creemos que lejos de pedir algo malo, nosotros estamos pidiendo educación, y una educación de calidad para el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a los abogados Estrada, Morales y Moscoso Fernández. Finaliza la audiencia con la intervención de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras magistradas, señores magistrados, la Fiscalía comparece dentro del expediente 2308-2017, dentro del expediente formado por apelación de sentencia, y en esta oportunidad el Ministerio Público difiere con el contenido de la sentencia de primera instancia de fecha 22 de febrero de 2017, emitida por la Corte Suprema de Justicia, dentro del amparo interpuesto contra el ministro de Educación, interpuesto por el Instituto Privado Mixto Liceo Quetzalteco. ¿Por qué razón, señores magistrados, la Fiscalía difiere lo resuelto en primera instancia? Como antecedente del presente amparo, y voy a ser muy breve porque ya los abogados ya les ilustraron los antecedentes en una forma específica, dentro del expediente obra una petición de fecha 26 de enero del 2016, en donde hace un requerimiento específico en cuanto a la habilitación de la inscripción de estudiantes a la carrera de magisterio. Lejos de resolver esa petición, pues se traslada la solicitud, y es con fecha
5 de abril del 2016, a través de oficio DIGECUR 189-2016, en donde se hace una especie de información de respecto por qué se cancela esta carrera de magisterio. A criterio del Ministerio Público, señores magistrados, de la lectura de la resolución que constituye la sentencia de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia indica que ya recibió respuesta la entidad postulante del amparo y hace referencia a la providencia número 1105-2015 de la asesoría jurídica de la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Quetzaltenango. Me voy a permitir darle lectura a escasas 3 líneas con autorización de ustedes, señores magistrados. ¿Puedo dar lectura? Por favor, claro. En el año 2012 se llevó a cabo la tramitación curricular en la cual se aprobó la implementación de la política estrategia para una educación de calidad para la niñez y la juventud guatemalteca. Partiendo de la misma se autorizó la carrera de bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación para ser aplicada en los centros educativos que ofrecían la carrera de magisterio en educación primaria. Esta es la providencia que dice la Corte Suprema de Justicia, con la cual ya se dio respuesta a la entidad interponente del amparo. Y también la Corte Suprema de Justicia hace referencia al oficio DIGECUR 189-2016, con la cual indica que ya también se le informó del requerimiento hecho por parte de la entidad postulante del amparo. De la lectura de estas dos providencias, señores magistrados, se puede establecer que no se cumple con lo establecido en el artículo 3 y 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo para ser considerado una resolución susceptible para habilitar un procedimiento administrativo posterior. De esa cuenta, señores magistrados, en el presente caso, con el objeto de dar certeza jurídica a las resoluciones emitidas, en este caso por la Administración Pública, se solicita con todo respeto que en esta oportunidad se otorgue la protección constitucional solicitada, se revoque la sentencia de primera instancia y se obligue por este medio a que la autoridad recurrida emita una resolución de acuerdo a lo establecido en la ley, en este caso, la Ley de lo Contencioso Administrativo, con las formalidades que allí se establece, y no pretender que se tenga por resuelto a través de un oficio, a través de una providencia, ya que el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo es claro de establecer que no se puede pretender resolver mediante de un oficio. La Corte de Constitucionalidad en forma reiterada ha manifestado que el derecho de petición es un derecho subjetivo público de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece, de conformidad con el artículo 28, que se puede solicitar en forma individual o colectiva cualquier petición, y la autoridad administrativa en este caso está obligada a resolver dentro del plazo de 30 días, y no solo resolver, sino que también notificar. Así las cosas, señores magistrados, en esta oportunidad se solicita que la protección constitucional sea solicitada con base a los argumentos ya manifestados, únicamente. Muchas gracias, abogada Toledo Barrios. Se clausura la presente audiencia. Buen día.